¿Qué tal, estimados alumnos? Esta semana daremos continuidad con el contenido de la materia Análisis de riesgos de accidentes graves en instalaciones industriales, correspondiente a la unidad número 4, titulada Determinación de riesgo para el entorno. Esta unidad se comprende de 7 subtemas principales, los cuales se refieren a los métodos de la vulnerabilidad del entorno, que corresponde al factor de vulnerabilidad, la relación entre intensidades en los destinos y severidad mediante el método Probit, los riesgos individuales que corresponden a las curvas de isorriesgo, los riesgos colectivos correspondientes a las curvas FN, la percepción psicológica de los riesgos, los criterios de aceptabilidad y la justificación analítica de la medida del riesgo. Estos 7 subtemas nos ayudarán a comprender de una mejor forma las diversas herramientas que tendríamos para poder realizar una determinación de riesgos para el entorno en instalaciones industriales. Y de este modo, pues daremos un inicio con el primer subtema, que tiene como objetivo pues que cada uno de ustedes conozca alguno de los métodos para poder determinar la vulnerabilidad del entorno en las instalaciones industriales o cualquier centro de trabajo. Y este corresponde al tema de método de la vulnerabilidad del entorno, que es el factor de vulnerabilidad. Para poder dar inicio y partir en este tema, como breve introducción, partamos de una obviedad, y es que no es lo mismo situar una planta con riesgos en el centro de una ciudad o una zona metropolitana que un lugar aislado del campo. Tampoco lo es cuando la distancia desde la planta a una población sea de 100 o de 500 metros. Una planta en un área urbana representa pues mayor riesgo para el entorno, tanto para la misma población como el hecho de estar en una zona industrial. Al encontrarse otra industria colindante, pues también representa un riesgo para nosotros mismos. Entonces, eso tiene mucho que ver en los aspectos relacionados en el entorno. Al considerar los métodos para la identificación y los análisis de riesgos, que ya hemos visto en las unidades pasadas, en las anteriores, se ha desarrollado o hemos desarrollado una visión que va desde el núcleo del proceso y del equipo hacia afuera. O sea, nos hemos enfocado mucho en los análisis de los procesos, en la identificación de estos peligros, en la evaluación de los riesgos, y también es importante pues ir viendo aquellos riesgos externos que pueden representar algún tipo de peligro a nuestra instalación. Por eso es conveniente contemplar los riesgos desde fuera de la interfase de nuestro centro de trabajo, de la instalación industrial, como una aproximación complementaria. Revisábamos esta semana pasada la parte de los análisis de consecuencia y creo que nos queda muy claro qué tipo de estos sucesos o de estos acontecimientos pueden afectar a los sitios colindantes. Por lo tanto, tanto los acontecimientos que nosotros podamos generar, o sea, estas consecuencias de los riesgos que se materializan en nuestro centro de trabajo, así como las consecuencias de otros centros de trabajo, pues pueden también impactar en nosotros. De este modo, pues a continuación vamos a desglosar algunos de los pasos para poder iniciar un análisis de vulnerabilidad, los cuales pues iremos comentando punto por punto qué información pues es importante que consideremos para poder ir desglosando este breve análisis que pues nos va a ser de bastante utilidad para cumplir con este punto. Por esta razón, pues en primera instancia, debemos determinar el estado físico de las sustancias químicas peligrosas que se encuentran en el centro de trabajo.
¿A qué nos referimos? Pues a ver si es un gas tóxico, inflamable, que de alguna forma pues puede llegar a presentar una afectación tanto a la población del centro de trabajo como a la parte externa. Asimismo, pues saber tanto si es un gas como si es un líquido, que también puede ser tóxico e inflamable, y del mismo modo pues generar un daño a la misma población como a la misma infraestructura del centro de trabajo, a los bienes materiales. Esto pues como primer punto de aquello que debemos determinar. Asimismo, debemos definir el peor escenario posible y al menos un escenario alternativo. O sea, aquella consecuencia que se va a derivar de la materialización del riesgo que presentan estas sustancias químicas peligrosas. El hecho de que yo tenga un gas inflamable dentro de un tanque, como por ejemplo el gas LP, que puede ser el ejemplo más preciso, ¿verdad?, que todos conocemos, pues sabemos que puede generar diversos efectos, como puede ser un bleve en caso de un incendio o una fuga con flama abierta. Entonces debemos considerar pues cuáles son esos escenarios posibles que se pueden generar en la materialización de estos riesgos, estas consecuencias. Y del mismo modo, pues poder calcular las tasas de flujo de escape en el derrame o salida, que esto, como ya lo comentamos en la semana 3, en nuestra unidad 3, lo podemos considerar en el mismo análisis de consecuencia que realicemos mediante algún software que nosotros prefiramos utilizar. Entonces, ese es otro aspecto muy importante que, como lo hemos comentado de una forma enfática y reiterada, pues tiene que ver mucho con conocer los procesos, conocer las cantidades de estos productos, de esas sustancias químicas, para poder definir esta información. Asimismo, debemos de calcular para cada escenario, cada posible consecuencia, las distancias, los tiempos y áreas de influencia que corresponden pues al punto final tóxico, el punto más alejado donde la concentración de un material tóxico está por debajo de su límite permitido de exposición, los índices de inflamabilidad y de intensidad de radiación térmica de estas sustancias y las ondas de onda de sobrepresión. Que para calcular esto, pues ¿qué nos ayuda? Pues nos ayuda mucho un análisis de consecuencia mediante algunos de los software que ya revisamos la semana anterior, que nos dan pues un total escenario, ¿verdad?, de las posibles afectaciones que pudieran tenerse y las características que ésta representará al centro de trabajo o la misma instalación. De esta forma, pues una vez teniendo esta información, pues podemos tener un escenario de daños con una estimación pues que nos permite conocer la gravedad que pudiera tener la materialización de esta consecuencia. Y toda esta información pues generar un reporte y documentar. Con esto pues podemos definir, determinar este análisis de vulnerabilidad, pues sobre todo por la afectación que, como bien decíamos, un centro de trabajo, ¿sí?, un área donde se almacena una sustancia química peligrosa, pues en caso de algún, por ejemplo, un bleve, pues sabemos que puede generar rangos de afectación, ¿sale? Y este análisis pues me ayuda a conocer de una forma específica todo aquello que se encuentre en el interior de estas áreas de afectación que se consideran en el respectivo análisis. Para poder definir un escenario es importante que este lo definamos o ahora sí pues podamos elegirlo como resultado pues ya de un análisis de riesgo cualitativo, cuantitativo, que esto sabemos que pues lo consideramos desde primera instancia, ¿verdad? Desde la identificación de peligros y la respectiva evaluación de estos riesgos, yo considero pues ya una posible consecuencia que vaya a existir y esto pues me puede dar pie
a considerar un escenario de esta posible consecuencia. ¿De qué otro criterio podemos tener? Pues por accidentes que ya sucedieron en otras plantas similares o en la misma planta en la que nos encontramos, ¿verdad? Ya el antecedente de algún incidente, de algún riesgo que estuvo a punto de materializarse. Entonces, este es un criterio que yo puedo considerar para ya elegir un escenario de una consecuencia. Asimismo, pues por requerimiento de ciertas autoridades o las mismas compañías de seguros, pues, que les interesa conocer justamente el alcance que tuviera la materialización de un riesgo, y obviamente bajo este análisis, vaya la redundancia, qué medidas de mitigación de riesgos, de prevención, pues considero yo, así como pues aquellas de acción o de auxilio que sean necesarias para responder a la emergencia. Así también pues en base a respuestas o inquietudes o solicitudes por parte de la alta gerencia de un centro de trabajo, que la misma alta gerencia, el mismo centro de trabajo, pues tenga la inquietud de conocer justamente este tipo de cuestiones. Y pues nosotros, en base a los criterios que mencionamos anteriormente, más bien en base a los aspectos, pues poder diseñar este escenario y pues poder realizar este análisis de consecuencia, pues con el que podamos definir esto. Entonces, estos criterios pues son útiles para elegir algunos de los tipos de escenarios que yo pudiera o sea necesario presentar. Los escenarios, pues ¿para qué se establecen? ¿Para qué establezco yo un escenario? Pues principalmente pues para que cada peligro identificado o seleccionado para condiciones particulares, para cualquier tipo de evento, para parámetros de algún tipo de riesgo, y pues consideramos el peor caso y casos alternativos. De esta forma, nosotros tenemos diversos puntos a considerar, bajo los cuales es de vital importancia el contar con esta información. De este modo, pues bien sabemos, poniendo este ejemplo mediante un pequeño diagrama de flujo, que con un análisis de riesgos, pues yo puedo determinar el riesgo existente. En primera instancia sabemos que el peligro, que para que exista el peligro, pues tendré como derivado de esto un riesgo. En este ejemplo, pues mostramos que la pérdida de control sobre una sustancia química peligrosa, pues puede generar la fuga, ya sea de líquido, la fuga, ya sea de gas, o pues una ruptura catastrófica de aquel recipiente que almacene esta sustancia química peligrosa. Para pues el caso de una fuga de líquido, pues podemos tener evaporación, sí o no. Si no hay evaporación, pues tendremos un incendio inmediato, y si es sí, pues tendremos como resultado pues una bola de fuego. Si tenemos una evaporación, pues puede haber una nube. Si tenemos una ignición, pues tendremos algún tipo de incendio o explosión, ya sea incendio por nube o explosión de la nube. Si no tenemos ignición, pues tendremos un material tóxico, el cual pues puede crear una nube tóxica, o pues puede haber una dispersión del mismo. Con este breve ejemplo volvemos a reforzar pues todo aquello que ya revisamos en la unidad anterior, que básicamente pues hablábamos de todas aquellas consecuencias y sus posibles causas. Simplemente pues en este apartado reforzamos la importancia de conocer esta información justamente para estos análisis del entorno, que también son requeridos para conocer la peligrosidad que se genera a la población e instalaciones aledañas de un centro de trabajo.
La definición de un escenario pues debe ser documentado y debe contener la siguiente información. En primera instancia, pues en la información de generalidades, es conveniente que esto contenga datos generales de las instalaciones, fecha y quién lo elabora, y pues si hay escenarios evaluados con anterioridad, y debe de indicar si es una actualización o pues si es la primera vez que lo realizamos. Asimismo, debe haber una identificación y descripción del escenario, incluyendo sustancias y definición de si el peor caso o es un escenario alternativo. O sea, si es la peor situación que pudiera ocurrir o es un caso alternativo que se considera en el análisis. Debe de haber una descripción de las sustancias químicas involucradas, donde se indique sus índices de toxicidad, como su inflamabilidad y otras propiedades físico-químicas que sean de importancia considerar y describir. Asimismo, pues debe contar con las condiciones de almacenamiento, donde debe describirse la cantidad, temperatura y presión, las dimensiones de los recipientes o del recipiente, el tipo de recipiente, si es un cilindro, esfera, etc., el tipo de fuga, ya sea catastrófica, un orificio, válvulas de alivio, falla de tubería o de unión, dirección de la fuga y si tiene contacto con otro equipo, y la cantidad de liberación y tiempo de liberación. Esto considerado en la parte de generalidades. Asimismo, debe contener información acerca del entorno, donde pues se describan las condiciones atmosféricas, índice de la estabilidad, velocidad y dirección de los vientos, la temperatura del ambiente, la temperatura de la superficie, suelo en caso de derrame y rigurosidad del terreno. Asimismo, debe contar con la identificación y descripción de los sitios o puntos de interés, distancias del origen del escenario y pues la descripción del evento ocurrido, ya se hace por ejemplo un bleve, un fuego en charco, un dardo de fuego, explosión de nubes o una nube tóxica. Asimismo, pues contener una memoria de cálculo donde se incluyan las suposiciones y descripciones, y es recomendable pues colocar imágenes o fotografías del sitio pues donde estamos haciendo esta recabación de información. Sabemos que los escenarios, estos análisis de consecuencias que ya revisábamos con anterioridad, pues deben contener pues la masa liberada y el estado físico del material liberado. Cuando hablamos de la masa liberada, pues hablamos de la cantidad de material liberado en un parámetro crítico para la definición de los escenarios, en el peor caso, en el alternativo. Hemos hablado del peor caso, pero ¿qué se define o qué es el peor caso? El peor caso se define como la cantidad más grande de una sustancia química peligrosa, ya sea regulada o no, que se libera de un contenedor o falla en una línea de proceso. Y pues el escape que resulta en la distancia más grande para un punto tóxico mínimo o de inflamabilidad. Asimismo, considera pues, que desde el punto de vista del recipiente puede ser una fuga catastrófica, ya sea porque el recipiente falla totalmente, puede ser una fuga paulatina, esto quiere decir que un orificio o salida, en este caso, se cuenta, pues sabemos con modelos matemáticos y conceptos termodinámicos, para determinar el tipo y cantidad de material fugado, que pues es en base a modelos que ya revisamos. Desde el punto de vista del material,
de esta sustancia, pues sabemos que pueden existir fugas de gas en dos fases con flujo restringido, donde puede haber condensación por caída de presión, fuga de dos gases sin flujo restringido, con presión del contenedor menor anterior, fuga de líquido presurizado en dos fases, vapor y líquido o aerosol, fuga de líquido refrigerado también en dos fases, fuga de un gas con flujo restringido, fugas de gas en una fase sin flujo restringido, fuga de líquido altamente volátil en una fase o fuga de líquido en baja volatilidad en una sola fase. Consideren pues que un escenario de emisión puede simultáneamente o secuencialmente producir una emisión que se ajusta a más de una clase. Esto pues es importante pues tenerlo considerado en estos aspectos relativos a un escenario o una posible consecuencia. Una fuga pues tiene ciertos parámetros, sobre todo hablábamos de una fuga paulatina en la diapositiva anterior, pues que tiene como consideración o como parámetros pues el tamaño de los orificios de donde se origina esta fuga, el coeficiente de pérdida y la masa liberada. Tres parámetros que son importantes considerar en esta situación. El tamaño del orificio pues es un parámetro que es difícil de calcular, para lo cual pues debemos considerar ya sea un orificio redondo o circular. Y asimismo, pues si se simula un orificio diferente a no circular, pues debemos estimar el equivalente de un área de orificio circular. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues estamos retomando ciertos argumentos que ya considerábamos en la elaboración de un modelo de simulación, ¿verdad? Para este análisis de consecuencia, que pues también nos es muy útil para un análisis de riesgos en el entorno. Y pues también hay que considerar pues si el agujero está por arriba o por debajo del nivel de líquido, si la posición con respecto al tanque y su orientación, la posición en la tubería y si el escape es perpendicular en contra de la dirección del viento, ya porque puede generar pues mayor turbulencia, o en dirección del viento, ¿sale? Entonces ya comentábamos, igual pues como se dan cuenta pues esta información refuerza la importancia de conocer todos los datos referentes a las características de las instalaciones, del proceso, de los equipos de almacenamiento donde se realizan estas actividades, así como el conocer los aspectos atmosféricos, meteorológicos de una zona, ya que esto tendrá mucho que ver en el comportamiento de los gases y de las sustancias químicas peligrosas en el caso de la materialización de estos riesgos. Y de una forma más gráfica, pues referente a esto, pues podemos tener varios ejemplos de rupturas catastróficas, donde puede haber pues la expansión de un gas, la generación de bolas de fuego, la dispersión de fragmentos de acuerdo a la característica de los recipientes, la fuga en recipientes de las sustancias químicas peligrosas, donde pues puede haber obviamente la generación de nubes tóxicas o inflamables, la fuga pues por medio de válvulas de relevo de los mismos tanques, las rupturas de tubería pues que obviamente también pues pueden generar la dispersión de estas sustancias, o pues irnos en caso de que sean sustancias inflamables pues generar también alguna atmósfera donde pues puede existir una explosión y un incendio. De la misma forma, pues sabemos que todos los aspectos referentes a la cuestión atmosférica, al tema del viento, pues tendrá mucha importancia por temas cuando tenemos sustancias en estado gas, porque pues estas pues sabemos que pueden direccionar estos gases a ciertas zonas, a ciertas áreas que se encuentren pues a favor de este. Consideremos también pues que estas fugas que se pueden presentar, por ejemplo en tuberías,
Pueden ser fugas dependiendo la característica de su origen, ya sea directamente en las tuberías de una instalación, en las mismas bridas de esta distribución de tuberías, a través de las mismas válvulas de drenaje que es con las cuales se cuente en la instalación, fugas a través de los sellos de una bomba, ¿sí? Fugas a través de mangueras flexibles que contengan, transporten este fluido, esta sustancia química peligrosa, y pues escapes a través de quemadores, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los características pues, de las fuentes donde se pueden originar estas fugas de esas sustancias químicas peligrosas. Para la estimación de los daños, pues se usan dos métodos principales, lo que es la relación de magnitud, efectos, daños directos, y medición de dosis, pues que es la intensidad en el destino y la respuesta a la severidad. La intención de esto pues es determinar la mayor o menor cuantitatividad y detalle de los métodos de análisis a emplear en la identificación y evaluación de los riesgos, así como la aceptabilidad o inaceptabilidad de los proyectos para las instalaciones nuevas, modificaciones o ampliaciones que se deben realizar, así como por las medidas de autoprotección, protección e intervención a prever en los planes de emergencias exteriores que se vayan a desarrollar. El método de relación magnitud, efecto, índice de vulnerabilidad, pues se trata de un método semicuantitativo basado en índices globales, derivados de unas situaciones tipo del entorno frente a los accidentes graves y en las condiciones meteorológicas peores que puedan darse en una planta. Este método inicial, pues que puede dar una aproximación del factor de vulnerabilidad de nuestro entorno. Las desventajas pues de este método es que al ser utilizado pues los valores asignados y discretos no toman en cuenta ciertas condiciones particularidades del entorno específico ni la variación de efectos de las dosis en diferentes individuos. Otro de los métodos pues que es el método de medición de dosis o método Probit. Es un índice el cual tiene una medida del porcentaje de la población vulnerable sometida a un fenómeno perjudicial. Esto pues de una determinada intensidad y pues que recibe un daño determinado y pues suele ser el método más usado, del cual pues hablaremos más adelante, pero pues igual importante pues tener en cuenta estos métodos que pues pueden ser utilizados pues para la estimación de daños en el entorno. Dentro del factor de vulnerabilidad, pues una vez conocidos los efectos de los accidentes, tanto ya sea de una radiación térmica, de una onda de choque, y pues la evolución de las concentraciones de las sustancias químicas peligrosas con características tóxicas, pues debemos conocer cuáles son las consecuencias, pues es decir, pues debemos realizar una estimación de lo que pasará cuando estos efectos actúen sobre las personas o el medio o sobre los edificios, equipos, etcétera. Y pues esta estimación pues podemos realizarla mediante una serie de datos, tabuladores y gráficos. En este apartado pues veremos una pequeña y breve metodología para determinar el factor de vulnerabilidad de un entorno donde se encuentra pues el centro de trabajo. En la lámina ustedes pueden observar una tabla para poder determinar esto, donde pues tenemos varios criterios de la A a la L y donde describe varias preguntas en forma de interrogante pues que nosotros debemos calificar en base a la característica actual de nuestra instalación. Por ejemplo, en primera instancia me cuestiona si existe riesgo de contaminación de aguas destinadas al consumo humano o agrícola en el sitio, en el entorno donde está nuestra instalación. Posteriormente nos cuestiona si existe riesgo de que un vertido afecte áreas recreativas, de producción pesquera o interés ecológico. De esta forma pues yo puedo determinar si esto es nulo, si es ligero, si es medio o si es grave y pues calificar como corresponde en cada uno de estos cuestionamientos. Posteriormente se basa en otros criterios donde me cuestiona si pues existe densidad de la población
mayor a 3.000 habitantes por kilómetros cuadrados en un área de 5 kilómetros de radio, donde yo califico con sí o con no. Y pues tendré una calificación en cada uno de estos. Y así sucesivamente en cada uno de estos, vaya la redundancia, estos cuestionamientos, donde yo podré determinar pues el factor de vulnerabilidad pues de acuerdo a esta metodología que me establece esta fuente. Una vez obteniendo estos datos, pues yo podré calcular la información en base a este método, donde para el cálculo del factor de la vulnerabilidad, siendo PI la puntuación resultante del factor I, la clasificación de entornos según su factor de vulnerabilidad quiere decir que el factor de vulnerabilidad menor a 10 pues es un entorno poco vulnerable, o sea, de acuerdo a la calificación que nos dé la sumatoria de estas cantidades. Me dice que pues un factor de vulnerabilidad entre 30 y 10 pues es un entorno medianamente vulnerable, y un factor de vulnerabilidad pues mayor a 30 es un entorno muy vulnerable. En base a esto pues se evaluará pues cada una de las unidades que integran la planta para todos los accidentes más graves que puedan darse en las mismas, y se tomará como máximo obtenido el factor de vulnerabilidad como el correspondiente en la planta. O sea, que esto pues lo aplicamos en cada una de las áreas en caso de que sea un centro de trabajo, una instalación de grandes dimensiones, y en base pues al resultado que vamos obteniendo pues consideramos siempre el puntaje más alto. Este método pues nos es útil para hacer una evaluación primera y rápida de los riesgos del entorno, que permiten disponer de los elementos de juicio para definir la necesidad de métodos para la identificación y la evaluación de los riesgos más o menos profundos y más o menos cuantitativos. Ahora bien, una vez hablando un poco sobre los aspectos relativos a la determinación de riesgos para el entorno en el factor de vulnerabilidad, abordaremos de una forma muy breve cómo opera o de qué se compone el método Probit. Pues el objetivo aquí pues es que conozcan la aplicación y cuál es el contenido de este método para su posterior, en caso de que así se requiera, pues su respectivo uso en instalaciones industriales. Consideremos que las ecuaciones Probit pues son el método más utilizado para expresar el efecto que tenga un estímulo en una cierta población. Este modelo pues tiene un sustento ya en experimentos realizados con animales de laboratorio y en estudios sobre accidentes reales ya documentados en ciertas literaturas. Se basa en una cuantificación probabilística de vulnerabilidad de personas e instalaciones ante efectos físicos de una magnitud determinada que se supone conocidos. Asimismo, pues la vulnerabilidad de personas se expresa como el número de individuos que previsiblemente pues pueden resultar afectados con un cierto nivel de daño a causa de un accidente. Pues por otra parte, la vulnerabilidad de las instalaciones se puede cuantificar utilizando magnitudes económicas. El valor de la vulnerabilidad de Probit se determina con una ecuación, que es la cual pueden ver en pantalla, donde pues K1 se refiere a la constante 1 de Probit, K2 se refiere a la constante 2 de Probit, V referente a la variable física representativa del accidente, y Y es la variable Probit. La variable V pues es una de las medidas de intensidad de lo que causa daño. Esto puede tratarse de un solo parámetro, por ejemplo, una sobrepresión, o puede estar formada por una función de diversas variables, como por ejemplo pues la combinación de concentración y tiempo. Esta ecuación pues toma diferentes formas dependiendo del tipo de emergencia que se requiera analizar. A continuación se muestra una tabla donde se relaciona el porcentaje de personas afectadas y el valor de Y Probit. De este modo, pues existen diversas ecuaciones Probit para estimar las consecuencias de la radiación térmica. Vamos a mencionar alguna de ellas, como lo es las quemaduras de primer grado, quemaduras de segundo grado y pues la mortalidad, y con la respectiva pues ecuación tanto que Probit proporciona en dicho método.
Asimismo, pues pueden observar una de las tablas que nos considera este método, justamente pues en cuestiones relativas a la radiación térmica por kilovoltios por metros cuadrados, que es pues el parámetro que regularmente pues nos maneja para este tipo de cuestiones, donde pues T es el tiempo de exposición y Q es la intensidad de la radiación térmica generada en la situación. De este modo, pues, el método nos describe que si la persona está vestida, pues la situación es distinta. ¿Por qué? Pues porque la ropa protege la radiación siempre que no se queme. En caso de quemarse, pues su combustión provoca quemaduras graves, con una elevada probabilidad de muerte. Si la ropa no se quema, pues su presencia reduce la superficie del cuerpo expuesta. Se considera en general que solo se irradia el 20% de esa superficie, que comprendería la cabeza aproximada del 7% de la población del cuerpo, las manos el 5% y los brazos al 8%. No obstante, pues aún teniendo en cuenta la distribución por las edades de la población y su distinta mortalidad, y a pesar de los efectos protectores de la vestimenta, pues genera pues quemaduras importantes en un 20% del cuerpo, y pues esto moriría un aproximado del 14% de la población sometida a esta radiación. La mortalidad en cuenta en la protección de la ropa pues puede estimarse utilizando la ecuación anterior de la dispositiva y tomando pues un 14% del resultado obtenido, o bien pues puede agilizarse en la siguiente expresión que ven en pantalla, en este apartado. Y esta es la representación gráfica de estas funciones pues, que acabamos de comentar, donde tenemos dosis de radiación, tenemos el porcentaje de individuos afectados y pues cada una de las respectivas afectaciones que pudieran generarse en cada una de estas situaciones o en cada una de estas circunstancias. Los daños causados por las explosiones pues pueden clasificarse en dos grupos, ya que pues método PROVI también especifica, como lo comentamos hace un momento, ciertas ecuaciones para quemaduras, y en este caso también nos proporciona ciertas ecuaciones para explosiones, donde clasifica daños directos debidos a la sobrepresión, daños indirectos debidos pues a fragmentos, debido al desplazamiento del cuerpo y debido al hundimiento de viviendas. Consideremos que el cuerpo humano pues es muy resistente a una sobrepresión, ya que está formado en gran parte por agua, un fluido no compresible. Así pues, los daños directos tienen lugar esencialmente en aquellas partes del cuerpo susceptibles de ser aplastadas, o sea, en los espacios vacíos, como la caja pulmonar y conductos auditivos, especialmente cuando el aumento de presión es súbito y no hay tiempo suficiente para adaptarse. Las peores situaciones pues, son aquellas en las que el cuerpo se encuentra cerca de una superficie resistente, plana, perpendicular a la dirección de la propagación de la onda de sobrepresión que se refleja. De esta forma, este método pues, nos describe que existen diversas ecuaciones que podemos utilizar para estimar las consecuencias de las sobrepresiones, y pues a continuación pues exponen algunas de ellas, tanto para situaciones como aplastamiento de pulmón, rotura de tímpano, la mortalidad por impacto de cabeza o la mortalidad por impacto del cuerpo. Cada uno nos establece ciertas ecuaciones, donde pues cada una pues, tiene su respectiva especificación, donde por ejemplo la sobrepresión máxima existida en cada una de las funciones, la función del impulso y la sobrepresión máxima, como lo describe aquí en la lámina, y pues el tiempo que dura la respectiva explosión. De una forma más gráfica, pues nos define dichas ecuaciones, bajo las cuales los criterios establecidos mediante tablas, donde se describen pues, criterios para daño en cabeza, como la fractura a base de cráneo, así como criterio para la mortalidad por impacto en todo el cuerpo.
Podemos tener otras fuentes también para estimación de explosiones, donde se especifica pues la sobrepresión que puede existir en cantidad y los daños esperados pues en cada una de estas. Los daños a edificios y equipos de sobrepresión, que también pues se dan en cantidad y los daños esperados en cada una de estas. Consideremos que la vulnerabilidad de las personas a la inhalación de sustancias tóxicas está pues relacionada con naturaleza, la sustancia y su respectiva dosis. Esto pues depende de la concentración y del tiempo durante el cual la sustancia es inhalada. En general, pues los accidentes que liberan sustancias tóxicas, la concentración en un punto determinado pues varía en función del tiempo. Consideremos que pues por otra parte la posición en la que se encuentra el individuo pues puede ser variable, especialmente si éste se encuentra en el en el exterior. Esto pues en caso pues de una huida. Siendo entonces la vulnerabilidad una función de la concentración y el tiempo, la ecuación Probit para la exposición en concentración se asienta de esta forma, pues donde tenemos la concentración en partes por millón, el tiempo de exposición en minutos y pues el exponente sin dimensiones. Las concentraciones pues si se dieran varían pues ciertos valores de las constantes, de las expresiones que nos indica el método y pues es necesario disponer de ellas o transformarlas a ciertas concentraciones en partes por millón pues para que puedan utilizarse en la respectiva fórmula, donde pues se representa la temperatura ambiente absoluta, el peso molecular contaminante y el volumen molar en litros, donde pues el mismo método pues nos otorga los valores para estas ecuaciones tanto como para A, B y N, para varias sustancias. O sea, el método pues ya nos determina cada uno de estos aspectos a considerar. En este mismo apartado de exposición, pues es interesante que remarquemos que a menudo en los incendios se desprenden sustancias tóxicas procedentes de los procesos de descomposición dentro de la pirólisis, la combustión, etc. El humo pues, puede asimismo ocasionar fuertes intoxicaciones e incluso producir la muerte. De hecho, pues estadísticamente la muerte en los incendios se da inicialmente por intoxicaciones, por asfixias, que por las mismas quemaduras que se originan. Entonces, pues en las tablas también nos otorga tablas donde puede verse pues el origen de los principales productos tóxicos que se hallan en el humo, los efectos del CO, los efectos para el CO2, para diversas concentraciones. Pues por otra parte, pues este efecto a bajas concentraciones de aumentar la velocidad de respiración, incrementando de este modo pues la inhalación de estos gases. De este modo, pues podemos determinar el tipo de gases generados en los incendios, el respectivo origen que existe en estas situaciones. En estas tablas, pues igual tenemos la concentración del CO en partes por millón, el efecto que genera estas concentraciones, la concentración del CO2 también, y el efecto pues, que nos genera en cada uno de estos porcentajes ante estas situaciones. Bueno, pues aplicadas pues estas ecuaciones y una vez obtenidos los resultados, pues se debe presentar un informe que contenga pues el objetivo de la aplicación del análisis de consecuencias, quién realiza el análisis con fecha y pues número de revisión, la descripción del evento no deseado, donde se incluye la descripción del escenario y su ubicación además de las condiciones de los procesos, las características físico-químicas de los materiales peligrosos, el resultado de la evaluación de consecuencias. Los resultados de la evaluación de consecuencias pues deben incluir valores de alcance y magnitud de los eventos no deseados, la identificación claramente de los sitios de interés que pueden resultar dañados, incluidas en la observación del efecto dominó o concatenados, la interpretación física de cada evento, la propuesta de mejora y medidas de contingencia para cada evento no deseado. Una vez hechas las mejoras, pues debe volver a calcular el análisis de las consecuencias para verificar la efectividad de dichas medidas.